Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en este día. Nos hemos reunido, tenemos una plantilla de lujo en esta noche para tocar un tema que nos atañe a todos los católicos. Hoy vamos a tocar el tema del primado de Pedro. Es importante San Pedro dentro de la iglesia, es una de las bases. Jesús depositó en él confianza, poder, autoridad o no. Esa es una de las preguntas y de las interrogantes que hoy vamos a tratar de contestar, y tenemos un panel de lujo en este día que nos está acompañando. Tenemos valientes que han estado dispuestos en esta noche a ponerle el pecho a las balas. Hoy vamos a tratar de responder todas esas interrogantes que usted siempre ha tenido miedo preguntar. Hoy tenemos estos caballeros que ellos van a tratar de ayudarnos. El Espíritu Santo derrama sus dones y carismas sobre toda su iglesia, y estos hermanos han sido uno de los afortunados que tienen ese don y la sabiduría del Espíritu Santo en el conocimiento de la fe y doctrina de la iglesia. Vamos a comenzar presentándolos uno por uno. Vamos a comenzar tenemos una dama hoy, una dama que nos va a venir a enseñar que sí hay mujeres apologistas y que no es exclusivo de hombres. Susi Levario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí un poquito nerviosa, es mi primera vez, pero estoy bien contenta de participar, de poner mi granito de arena, y gracias a todos ustedes, a todos los conozco de años, y nada, estoy contenta y lista. La apologética, la doctrina de la iglesia, esforzarnos en conocer, no es exclusivo de varones, ¿cierto? Amén. No es exclusivo, claro que no. También Muchísimas podemos gracias. participar nosotras. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte en el programa. Buenas noches. Muchas gracias. También tenemos al hermano Martín Barrientos. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches al panel y a todos los hermanos que se están conectando, ¿verdad? Bien, bendito Dios. Y acá pues dispuesto a aportar lo que el Señor nos regale esta noche, ¿verdad? Así que bendiciones a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, Jarvin Sagastume. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos que están aquí en Mesa Redonda, y también para todos los que están allá atentos a escuchar, atentos a aprender, a tomar notas. Y es importante que tengan un papel, un cuaderno para tomar notas. Mi nombre es Jarvin Sagastume, soy de Guatemala, y aquí humildemente, según las posibilidades, pues también estamos ahí en la batalla contra pues las mentiras, contra el error que promulgan muchos así nombrados, ¿verdad? Cristianos, pastores, etcétera, etcétera. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Jarvin Sagastume, por tu aportación. Bienvenido al programa. Tenemos también Muchas al gracias. hermano Israel Octavio. Buenas noches, Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todo el panel que están aquí presentes, a todos mis hermanos que también, pues sí, los conozco de años, como dice Susi, y pues yo soy mexicano, soy de México, estoy en la Ciudad de México, y pues bien, aquí vamos a aportar nuestro granito de arena, y vamos a darle duro para que más que nada, para que el pueblo católico, nuestros hermanos en la fe, conozcan más de su religión, porque como yo siempre lo he dicho, nadie ama lo que no conoce. Así es que vamos a darle aquí. Muchísimas gracias, Israel Octavio. Bienvenido. Esta es la primera vez que nos acompañas. Espero que no sea la última. Bienvenido a tu programa. Sí, es la primera vez. Para muchos que no me conocen, yo soy ex testigo de Jehová, fui testigo de Jehová, pero gracias a Dios, ahora ya estamos en la casa del Padre, que es la Iglesia Católica. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, buenas noches, ¿cómo estás? Te noto nervioso. Bendiciones, hermanito Javier. Gracias a todos. Yo nunca apagué el micrófono. No, listo. No, está haciendo retorno. Listo. Ok. Bueno, no, saludos a todos, qué bendición tenerlos aquí en medio de nosotros. Saludos a la hermanita Susi, es un gusto tenerla.
Gracias. Saludos al hermano Octavio, el jefe, aquí el boss de la página Católico Defiende tu Fe. Un saludo a Harbin, hermano, un joven muy activo, apologista, por ahí lo vi esta semana predicando muy bien contra los testigos de Jehová, excelente. Javier, también, qué gusto verte hoy, tomando parte de tus vacaciones familiares para atender el programa, algo como loable. A Martín, que también, un saludo gigante, un gusto tenerlo como siempre aquí a nuestro lado. Y a Osmin Guerrero, un abrazo que acaba de llegar, el Señor lo bendiga. Y bueno, gusto tenerlo en medio de nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones. Rodrigo. Gracias, Adelante. Osmin Guerrero. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Sí se oye? Sí, sí te escuchamos. Adelante, preséntate. Ok. Bueno, gracias. Mi nombre es Osmin Guerrero, es fundador del Ministerio de Evangelización y Apologética de Defensores de la Fe. Apenas me acabo de integrar porque estaba dando unas clases de estudios bíblicos sistematizados que tenemos todos los sábados. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, pues creo que estamos a punto de comenzar. No sé si por ahí me falte uno, se me haya pasado alguno de presentarlo. ¿No? ¿Todos se presentaron ya? La hermana Susi ya se... No, ella ya pasó. ¿Ya se presentó? Ella ya pasó. Bueno, pues a lo que vinimos, vamos a ganarnos el sueldo en el cielo, vamos a tratar de comenzar este caminar, esta formación para todos aquellos que nos están acompañando. Miramos que el chat está muy activo. Vamos a comenzar a mandar un saludo para Milton Ortiz, Iván Munguía, Paquis Díaz, Nilda Rivera, a Aper 334, Ángel Sicilia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar leyendo más adelante los comentarios. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos una pregunta muy básica y muy sencilla. ¿Es Pedro parte fundamental de la iglesia? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo delegó sobre él alguna autoridad, alguna responsabilidad dentro de la iglesia? Vamos a comenzar con nuestra hermana Susi Levario. Ella va a comenzar exponiendo, es la primera vez que comienza ella. Vamos a darle, como todos, nosotros que somos caballeros, el primer lugar primero a ella. Hermana Susi Levario, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esto que dice si Pedro forma una parte fundamental, definitivamente sí la forma, sí forma, puesto que el Señor usó a Pedro para fundar sobre Pedro su iglesia. Nuestra iglesia no tiene 100, ni 200, ni 500 años. Nuestra iglesia tiene 2000 años y está fundada por Jesucristo en persona. Ok, quiero empezar por mencionar el Evangelio de Juan, de Juan 1:42, en donde Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. ¿Y por qué le cambia también el nombre de Simón a Pedro? Le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, desde ahora te llamarás Pedro, que significa roca. Y la pregunta es, ¿por qué le cambió el nombre? Bueno, desde el Antiguo Testamento, Dios le cambia el nombre a las personas, a ciertas personas, de acuerdo a la misión que le va a ser asignada. Uno de los casos en donde Dios cambió el nombre es a Abraham. Se llamaba Abraham y se lo cambió por Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro? Bueno, la respuesta está en Mateo 16:18. Le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por esa razón Jesús le cambió el nombre, porque vio en Pedro a la persona a quien le va a encargar su rebaño
Por esa razón le puso piedra, porque sobre esa piedra Él está edificando su iglesia. Entonces, notemos que aquí Jesús dice mi iglesia. Él no dice mis iglesias, mis 70,000 iglesias como las que hay hoy en día, ¿verdad? Que ni siquiera son iglesias, son sectas. Dice mi iglesia y dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice sobre este pedregal, dice sobre esta piedra. Y bueno, volviendo al evangelio ahorita que estamos en el evangelio de Mateo 16, 18, desde el versículo 13, permítame un segundito, que lo quiero leer, ¿ok? Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, aquí, bueno, ¿verdad? Cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunas personas participaron y ahí dijeron, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista. Entonces Jesús hace una pregunta más directa. Dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro tomó la palabra. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y para nosotros es muy fácil decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero en aquel entonces nunca nadie le había dicho a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y decirlo era una herejía que se condenaba con la muerte, con el apedreamiento. Morían apedreados. Entonces aquí Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? De todas estas personas que están aquí, el único a quien mi Padre le reveló quién soy yo, fuiste tú. Entonces Pedro le dijo a Jesús quién era. Le dijo que era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces ahora Jesús le va a decir a Pedro, ¿quién es Pedro? Le dice Jesús, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, aquí dice entre paréntesis, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense aquí, como repito nuevamente, primero Pedro le dijo a Jesús quién es Jesús y ahora Jesús le dice a Pedro quién es Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, aquí hay un juego de palabras, ¿verdad? Porque dicen que Pedro, Jesús utilizó la expresión Petros y no Petra, y entonces Jesús le estaba diciendo piedra chiquita, porque Petro es piedra chica y Petra es roca grande. Entonces aquí Jesús no se refirió a Pedro como Petra, porque la palabra Petra se usaba para una mujer, en femenino se usaba la palabra Petra. Entonces aquí dicen ellos que hay una diferencia de palabras, que piedra chica, piedra grande, cuando en realidad no hay ninguna diferencia de palabras, porque recordemos, este evangelio fue escrito en griego y Jesús no hablaba en griego, Jesús hablaba arameo. Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, él utilizó la palabra Kefa, que Kefa sí significa roca firme. Entonces Jesús aquí dijo, tú eres Kefa, y sobre esta misma Kefa edificaré mi iglesia. Entonces, bueno, no se necesita ser muy brillante o muy inteligente para saber que Jesús se está refiriendo a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro se llamaba Simón y le cambió el nombre a piedra. Entonces no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que Jesús se estaba refiriendo a Pedro. Ahora dicen también que cuando dice Jesús sobre esta piedra, Jesús se refiere a él mismo, como que Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea,
es totalmente absurdo, es cuestión de sentido común. No puede haber dicho Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque simplemente si Jesús hubiera querido decir que sobre él edificaría su iglesia, él hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre mí edificaré mi iglesia. Así es que él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose obviamente a Pedro. Entonces nuestros hermanitos, ¿verdad? Como no pueden quitar la piedra, pues la encogen, la quieren encoger. Entonces ellos alegan, siguen diciendo que Jesús se refería a Pedro como una piedra chiquita. Y bueno, en el último de los casos, la autoridad no está en el tamaño de la piedra, si es una piedra chica o es una piedra grande. La autoridad está en la llave que Cristo le da a Pedro. Yo no sé qué pretexto puedan poner a esto porque es muy clara la escritura cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando le dice lo que ates, ¿qué significa lo que ates? Ahí está hablando de la infalibilidad del Papa, porque sabemos que el Papa es infalible cuando habla en ex cátedra. Entonces, ahora bien, Jesús cierra esto con una promesa, con la promesa que nos mantiene firmes hasta hoy en día, ¿verdad? Dice, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella, ni los poderes del infierno prevalecen sobre la iglesia que Cristo está fundando sobre Pedro. Esa es mi participación. Muchísimas gracias, Suce Levario, por tu aportación. Rodrigo Andrés Calvo, ¿es San Pedro columna de la iglesia? ¿Es roca de la iglesia? ¿Tiene autoridad dentro de la iglesia? Suce Levario compartió el pasaje de Mateo 16:18. Entonces, ¿qué aportación tienes tú con respecto a eso, Rodrigo Andrés Calvo? Bueno, perfecto. Hablando de Mateo 16:18, quiero abordar las alteraciones de las Biblias protestantes. Vamos a mirar lo que dice la Biblia Reina Valera 1960. Dice Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán sobre ella. Vamos a la 1909. Que es una versión anterior y más fiel. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a mirar la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción protestante. Ok, bueno, dice aquí, mire. Mateo 16:18, una traducción viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, ¿sí? Ojo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Estas son traducciones protestantes, traducciones. Recordemos que la Reina Valera es una versión, por eso dice versión 1909, 1960. Pero a partir de la 1960 le introdujeron varios errores a la Reina Valera. ¿Por qué? Primero que todo, para quitarle el carácter católico a las Biblias protestantes, ¿no? La traducción tuvieron que alterarla de cierta forma. ¿Y cómo lo hicieron? A través de suplantar o poner textos de la Biblia King James, pasarlos al español, estos extractos. Entonces, como en inglés roca o piedra es rock, entonces le pusieron roca. Ok, hicieron una transposición indebida en el texto. Hay varios ejemplos de varios lugares de esta Biblia que fueron alterados horriblemente para quitarle la razón a la Iglesia Católica. Entonces, como ven, lo puedo probar con la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción. Lo puedo probar con la Biblia Reina Valera 1909, que está como en las Biblias católicas normales. Ya, por otro lado, ¿qué otra Biblia tengo protestante hacia la mano que me pueda servir? A ver, hacia la mano rapidito. Pueblo de Dios. Vamos a ver. No, dejémoslo así. Pero entonces vamos ahora a Juan 1:42, ¿sí? 1:42, para confirmar lo que dijo Susi. Dice,
y le trajo Jesús, ¿qué? Y le trajo Jesús y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, como le dijo ella, que quiere decir piedra, roca. O sea que en Juan 1:42 confirmamos que Jesús le llamó roca. Ahora, hay un argumento que dice que Pedro es un sobrenombre, ¿ya? Entonces, vamos a mirar que no es así, ¿ya? Vamos a mirar. Entonces ustedes pueden ver aquí las citas, porque el argumento protestante es que Jesús no le cambió el nombre a Pedro, sino que le puso simplemente un apodo. Pero en Mateo 4:18 dice, Simón llamado Pedro, llamado, o sea, ese era su nombre, ya lo aceptaron como tal. Mateo 10:2, los nombres, ojo, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro, está llamado, ¿ok? En Juan 21:2 dice, estaban juntos Simón, Pedro, de Tomás, llamado Melliz. Ah, bueno, esta es otra cita, pero dice Simón, Pedro. Hechos 3:11, bueno, también dice Pedro, ¿sí? En Hechos 10:18 dice, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. En Hechos 10:32 volvemos a ver que lo llaman Pedro, y en Hechos 11:31 también, llamado Pedro. No era un apodo, no dice que ese era el apodo, el remoquete, nada. Era como la forma como lo llamaban, era su nombre aceptado. Ahora, por otro lado, ya que tú me preguntaste que si Pedro era la roca y una de las columnas, pues sí, vamos a mirar en este momento. Permítanme. Se me olvidó compartir qué bola. el escritorio, pero ya lo van a mirar entonces. Bueno. Aquí está la estructura del edificio espiritual de la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos que la roca fundamental, la roca más grande es Jesús, ¿sí? Como lo dice Mateo 7:24, 1 Corintios 10:4. Pedro es una piedra incrustada, ¿sí? Dice así, Pedro es la piedra de edificación, ¿ok? O sea, sobre la cual se levanta el resto, pero se sustenta en la roca. ¿Ok? Pedro no es otra roca aparte de Cristo, está en Cristo. ¿Ok? Y también dice que los apóstoles y los profetas son cimientos de la estructura de la iglesia, ¿sí? Dice que Santiago, Efesios 2:20, Gálatas 2:9 nos dice que Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan eran considerados como columnas, o sea, que también era considerado como columnas. Y bueno, aquí vemos que los sacerdotes y creyentes son piedras vivas, la piedra angular es Cristo, o sea, todo comienza abajo, el fundamento es Jesucristo y la piedra angular, que es la que sostiene toda la estructura, la que le da estabilidad, es Cristo, que está puesta en lo más alto del edificio. ¿Ok? Entonces no quiere decir que Pedro sea más importante que Jesucristo, sino que Jesucristo lo utiliza, bueno, lo nombra a él en base a su autoridad, con base en su autoridad, para erigir, ¿sí? el edificio de la iglesia, y eso lo podemos ver tomando ejemplos de los templos a los templos griegos de la época, los que nombra Pablo, sí, y también el templo de Jerusalén, que ambos estaban incrustados en una roca gigante y tenían como base una piedra grande que estaba incrustada en la roca. ¿Para qué? Porque si había un terremoto, la roca absorbía todo el movimiento de tierra y el templo no se iba a caer. Ahora, voy a repetir un momento lo de Mateo 16:18, porque no me había dado cuenta que no les estaba mostrando la pantalla y yo muy alegremente estaba mostrándoles lo que no era. Entonces, vamos a mirar.
Reina Valera 1960 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí dicen, sí, Pedro es una cosa y la roca es Jesús. Vamos a la Reina Valera 1909. Esta. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra, ¿sí ve que dice piedra? No dice roca. Ahí es donde probamos que después de 1960 las reinas Valeras, todas las versiones fueron alteradas. Antes no era así. Y la nueva traducción viviente, ¿sí? Que dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Imagínense cómo dicen esto, que reconocen que Pedro es una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Bueno, esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo Osmín Guerrero. Buenas noches. ¿Tienes algo que aportar? ¿Es San Pedro la roca? ¿O tiene alguna autoridad San Pedro dentro de la iglesia? Claro que sí, desde luego que la tiene. Cristo mismo se la dio en San Mateo 16:18, donde le dijo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa palabra piedra se la dijo en arameo siriaco. Es más, el Evangelio de San Mateo no fue escrito en griego, sino que fue escrito en arameo siriaco, y los demás evangelios sí fueron escritos en griego, ¿verdad? Entonces, ese arameo siriaco que se utilizó es kefa. Entonces, esa palabra kefa es piedra. Pero bien, ahora ya varios hermanos han aquí los bíblicos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la comunidad cristiana, la primera comunidad, que por cierto estos cristianos no eran protestantes, el protestante todavía no había nacido. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo uno de los sucesores de los apóstoles. Tenemos a lo que es a San Ambrosio. San Ambrosio, que es considerado uno de los grandes padres latinos y está en la patriología latina. Entonces, si nosotros estudiamos lo que es la patriología latina, en el capítulo 14, numeral 1082, ahí nos dice que donde está Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros, conociendo el testimonio de los sucesores de los apóstoles, o sea, de la primera comunidad cristiana, que ellos confirman que Pedro es cabeza de la iglesia. Y hay otro documento, un documento de la iglesia, que es por cierto, una constitución dogmática que se llama la Lumen Gentium, que significa luz para los pueblos. Entonces, cuando nosotros leemos este documento, sobre todo en el inciso segundo nos dice que el colegio o cuerpo de los obispos, por su parte, no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo el poder primacial, o sea, de la primacía de sobre todos, tanto de los pastores como de los fieles, porque el romano pontífice tiene sobre la iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, plena y suprema y universal potestad. Entonces vemos nosotros que aquellos católicos o aquel obispo o aquel sacerdote que se quiera desligar del Papa carece de autoridad. Nos está diciendo aquí esta constitución dogmática, Lumen Gentium, que significa luz para los pueblos, que los obispos o el colegio cardenalicio tiene autoridad en comunión y en sujeción con el romano pontífice. De manera que, pobrecitos aquellos hermanos que quieren hacer a un lado la primacía de Pedro. Pobrecitos estos hermanos que pierden el vínculo de unidad. Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice de que nosotros, al no estar unidos con Pedro, o sea, el sucesor de San Pedro, o sea, con el Papa, con el Sumo Pontífice, entonces dejamos de ser católicos. Somos católicos cuando estamos en comunión con el Romano Pontífice. También, no sé si me extenderé mucho, y si no, pues podría dar alguna otra cita bíblica. Vemos como en el primer concilio que se hizo, en el concilio de Jerusalén,
voy a utilizar la Biblia Vulgata Latina. Nos dice en el capítulo 15, versículo 7, nos muestra que San Pedro es vínculo de unidad, y no solamente vínculo de unidad, sino que también es él el que toma las decisiones. Y no vamos a escuchar aquí el testimonio ya de un sucesor de los apóstoles, sino del mismo Pedro que está diciendo de que es el cabeza, y se lo voy a leer textualmente, dice: y después de un maduro examen, Pedro, como cabeza de todos, se levantó y les dijo: hermanos míos, bien sabéis que mucho tiempo hace fui yo escogido por Dios entre nosotros, para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra evangélica y creyesen. Vemos aquí un testimonio irrefutable. Yo creo que con solo este texto bíblico bastaría para dejarle callada la boca a cualquier hermano no católico, a cualquier protestante o a cualquiera que quiera hablar contra la primacía de Pedro, porque aquí es un testimonio que él mismo está dando, y lo está dando ante la comunidad de los fieles, la está dando ante los presbíteros, ante los ancianos, ante los obispos, ante los demás apóstoles. Está diciendo bien claro: hermanos, después de un maduro examen, dice Pedro, como cabeza de todos, se levantó y les dijo: hermanos míos, bien sabéis que mucho tiempo hace fui yo escogido por Dios, dice. Es más, voy a ver si tengo la oportunidad de presentarlo aquí para que lo puedan leer. No sé si, vamos a ver. ¿Sí se puede ver? Sí. Bueno, ahí está, ahí lo pueden leer, donde él mismo está diciendo ahí que él... que él es cabeza, que es Pedro como cabeza de todos, dice. Hechos 15, 7. Es más, incluso eso aparece hasta en diccionarios de teología bíblica, o vocabularios de teología bíblica. Por ejemplo, aquí tengo uno donde no solamente lo pone por cabeza, sino como por rey. Aquí está un vocabulario de teología bíblica, donde nosotros vamos a buscar lo que es el primado de Pedro. Entonces, y aquí lo pone como cabeza. Aquí se lo voy a mostrar para que vean. Pero a ver si lo... Aquí está. Cabeza, y no solamente cabeza, sino que también lo pone por rey. O sea, es rey de los apóstoles. Entonces, nosotros con esto estamos demostrando de que el primado de Pedro sí es bíblico. Aparte, como ya les decía, no solamente aparece en el vocabulario de teología bíblica católica, sino que también aparece en el vocabulario de teología bíblica protestante. Me da una pena enorme ver cómo hermanos niegan eso, negando así la Escritura. Y Jesucristo dijo bien claro que aquel que negare tan solo una coma está negando toda la Sagrada Escritura. Por lo tanto, estos hermanitos no se pueden llamar evangélicos, porque evangélico es alguien que acepta la totalidad del evangelio, no solamente lo que les conviene. Esta es mi aportación. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Vamos a pasar con el hermano Martín Barrientos. Martín, ¿es Pedro la roca? ¿Es Pedro parte fundamental de la iglesia? ¿O Jesucristo delegó alguna autoridad en Pedro? Les voy a pedir, por favor, que no nos salgamos del tema. La hermana Susi Levario, ella empezó con Mateo 16, 18, donde Jesús nombra a San Pedro como la roca y le entrega las llaves. ¿Qué tienes que decir a eso? Prende tu micrófono, Martín Barrientos. Voy a ser breve, ¿verdad? Voy a ser muy breve. Se nota en las actitudes de Pedro y de los demás, ¿verdad? Jesús lo elige a él, ¿verdad? Jesús lo elige a él, y nosotros podemos ver también
cómo las actitudes de los demás, ¿verdad? Que ellos ya aceptan a Jesús como la roca, como líder. Nosotros podemos ver en San Mateo 16:7 ya se denotaba cuando Jesús dice, ahora en San Marcos 16:7 dice, ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro que él se les adelanta camino de Galilea. Nosotros podemos ir viendo que le da allí la importancia a Pedro, porque dice, vayan a decirle a los discípulos y en especial a Pedro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir viendo el liderazgo de él, ¿verdad? En realmente en el accionar de la iglesia, ¿verdad? Lo podemos ver a él tomando su papel de roca, ¿verdad? Como decía la hermana Susi, pues lo nombra la roca, ¿verdad? También nosotros vemos cómo les dice, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Y pues encontramos a Pedro en Hechos 1, lo encontramos pues dando los parámetros para elegir sucesor. En el Hechos 2 predica, ¿verdad? En el Pentecostés, Hechos 3, se da la primera curación, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hechos 4, pues la sanación también, que comparecen ante el tribunal y él es el que toma su postura como líder, como cabeza, como roca. No me quiero extender porque todavía hay hermanos que tienen que participar y ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. De hecho, esa es la clase de aportación que necesitamos. Precisa, concisa y maciza, directamente al grano. Harvin Sagastume, buenas noches. ¿Es San Pedro la roca a la que se refería Jesucristo? ¿Tiene autoridad? ¿Jesucristo delegó autoridad sobre Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente para todos. Por supuesto que Jesús delegó autoridad. Y lo vemos en Mateo 16:19, cuando le dice, por ejemplo, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra será atado en el cielo, la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? En el contexto histórico de los judíos, y actualmente también se ve acá que cuando el patrón, cuando el jefe, cuando el dueño de una hacienda, de una empresa, de una casa, tiene sirvientes. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando va a salir, cuando vas para usted, elige para darte las llaves. Durante la influencia vas a ser el que va a abrir, el que va a cerrar, el que va a salir, el que va a dejar entrar, a tomar decisiones en mi ausencia. Eso es precisamente lo que está haciendo Jesús en Mateo 19. Elegir a uno de todos, un dueño de una empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar cuál es el más apto, cuál es el más activo, el más inteligente, cuál es el que podría ser el que tome decisiones en su vida. Y esto es lo que Jesús ve en Pedro. Pedro, discípulo de este apóstol apto para este ministerio. En este caso, de ministrar espiritual. Pero más allá de esto, aparte, ¿verdad? de bíblicos, quiero hablarles algo referente a experiencia. Por ejemplo, nosotros ahorita no estuviéramos discutiendo este tema si no hubieran personas que negaran de líder, de guía, como lo es Pedro. Pero resulta que las personas
están afanadas en negar este ministerio, de cierta manera también tienen su primado. ¿Por qué? Porque yo, siendo protestante, me di cuenta que cada denominación, cada secta protestante, existe un pastor local. Pastor local hace lo que él hace un catequista, pero este pastor local tiene un superior arriba, y es un pastor regional. El pastor regional es el que administra a este pastor local. Más allá de esto, no hay solo un pastor local, un pastor regional. Cuando una congregación está en todo el país, hay un pastor, antes del pastor nacional, hay un pastor departamental, hay otro pastor. Más arriba de este hay un pastor nacional, uno que está a supervisar todos estos otros pastores. Pero cuando la denominación, la secta, está en diferentes países, por ejemplo, las asambleas de Dios, otras denominaciones que están en diferentes países, hay un pastor internacional y demás pastores que están abajo de él. Esto es su propio primado. Ellos no le dicen papa a este pastor, pero hace exactamente lo mismo que hace el papa, que es a todas las, digamos, las diócesis, a todas los países que están al cargo de todo esto. Entonces, ellos internamente también tienen este ministerio, tienen su propio primado, que obviamente no le llaman primado, no le dicen papa, tienen a este personaje que hace el mismo trabajo y el mismo ministerio que desempeña el Papa. Obviamente no es en todos los casos, porque cuando una denominación apenas está empezando, cuando una, digamos, hoy... A ver, Harvin, salir Harvin, disculpa que te interrumpa, Harvin. ¿Pueden, por favor, los demás apagar los micrófonos? Me están diciendo que se escucha un eco demasiado. Los demás, por favor, pueden apagar sus micrófonos y video. Adelante, Harvin. Bueno, como les estaba diciendo, el eco se sigue escuchando. No, ya está perfecto. Ok, bueno, como les estaba diciendo, obviamente, ellos no van a aceptar esto. Ellos van a decir, no, es que nosotros no lo vemos. El punto es que hay que aclarar que nosotros vemos al Papa como aquel encargado del rebaño general, como encargado de todo el rebaño. Como le dice Jesús, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Nosotros, hay que aclarar esto, porque muchos protestantes le han metido en la cabeza que nosotros lo vemos como un Dios. Es decir, que nosotros incluso le adoramos, que nosotros incluso lo hemos sustituido por Cristo, cosa que no es verdad, y hay que aclararlo. Y es precisamente lo que yo le estaba diciendo. No hay que decir mentiras, porque el que miente desde el principio es el enemigo, es el diablo. Por lo tanto, no hay que hablar cosas que no son verdad. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones, cada denominación, cada secta, digamos, solo aquellas que acaban de empezar, por ejemplo, ayer, que un miembro se sale y se hace pastor, que ahora ya es pastor, solo él no tiene a alguien por arriba de él, sino que él es, por decirlo así, su propio papa, él es su propio supervisor. Lo que hace es buscar una sede para hacer una denominación de las mismas en otro lugar, y automáticamente se convierte en el papa de esa denominación. Hay mucho, mis hermanos, que hablar
pues yo creo que este ha sido mi aporte y pues no sé si se logró entender un poco, ¿verdad? La idea que quise expresar, pero en resumen, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestantes tienen un primado. Adelante. Muchísimas gracias, Jarvis. ¿Es Pedro la roca o tiene San Pedro alguna autoridad dentro de la iglesia? Israel Octavio, adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escucho bien? Sí, claro, claro, sí. Sí, muy bien. Muy bien, bueno, pues ya lo poco que aportar después de todo lo que ya aportaron, ya dieron bastantes citas. Efectivamente, si nos fijamos nosotros en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Pedro siempre es mencionado primero. Es algo curioso que nuestros hermanos evangélicos, protestantes, etcétera, sectarios también, no ponen atención a eso. Pedro siempre es mencionado primero. Y si los escritores bíblicos lo hacen así, es por alguna razón de peso. Una razón de peso, ¿por qué nombrar a Pedro primero, antes que los demás apóstoles? Inclusive Pedro, después de Jesús, es mencionado 196 veces en el Nuevo Testamento. 196 veces. Pablo y Juan, en segundo lugar, solamente son mencionados 46 veces. Solamente Jesucristo, pues claro, es mencionado más veces, ¿verdad? Cuando los apóstoles son nombrados, el nombre de Pedro es mencionado primero, siempre. Hay un texto muy interesante que sacó Rodriguito Calvo Bernal, donde dice, primero Pedro, me parece que es en Hechos, primero Pedro, sí, así lo nombraban, primero Pedro. Entonces, igualmente, si vemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que Pedro hizo el primer milagro, Pedro hizo la primera predicación, etcétera, etcétera. O sea, siempre Pedro. El texto que nos sacó nuestro hermano Osmin, también muy importante, del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde dice que todos estaban en una discusión. Pues, yo me imagino a Pedro ahí sentado viéndolos a todos, viéndolos nada más cómo discutían. Después de eso, él se para y con autoridad dice, hermanos, ustedes saben ya que desde los primeros días Dios me eligió a mí, ¿verdad? Para que de mi boca oyeran los gentiles la palabra de Dios. O sea que con autoridad ya se levanta Pedro en este concilio, el primer concilio de la iglesia, concilio de Jerusalén. Pero nos vamos dando cuenta que en todo el Nuevo Testamento Pedro es primero. Y pues eso es algo curioso que nuestros hermanos separados no toman en cuenta. Y entonces, pues si los escritores bíblicos, como lo vuelvo a repetir, lo hicieron así, es porque había una razón de peso, ¿verdad? Hay algo también muy interesante en Mateo 16, 18. Algo muy interesante que también los hermanos separados no toman en cuenta. En el versículo 13 dice que estaban en Cesarea de Filipo. Es la primera cosa que notamos. Es el lugar donde Jesús decidió entregar a Pedro esta autoridad especial, en Cesarea de Filipo. Esta ciudad se encuentra al pie del monte de Hermón y era previamente llamado Panías. ¿Por qué Panías? Por el dios Pan. Su relación con el dios, ese dios pagano, de la naturaleza de Pan. Por esta razón, había muchos santuarios y peregrinaciones ahí, cosa que muchos no sabían. Ahí había peregrinaciones, había santuarios para este dios. Uno de los reyes tetrarcas herodianos, Herodes de Filipo, levantó un santuario en honor al emperador el César. Hizo levantar en su honor un templo hermosísimo de piedra blanca. Esto lo podemos ver en las Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, en el libro 15. Apenas había comenzado el culto al César como ser divino, como un dios. Entonces cambió el nombre de la ciudad en su honor y se le puso Cesarea de Filipo, que significa
ciudad en honor al César, hecha por Felipe. En Cesarea de Filipo hay una formación grande de roca de unos 70 metros de altura y casi 200 de anchura. Se llamaba la Petra de Cesarea de Filipo. Encima de esta estaba el santuario al dios Pan. Aquí es donde Jesús le pregunta a Pedro, aquí en este lugar es donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mientras que en ese lugar parece ser el César, quien es el Señor y Maestro, pero ¿qué dicen ustedes? Les pregunta Jesús, ¿no? Entonces Simón le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón está diciendo, eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, mientras que en esa tierra era el César, el Dios, en este caso, Pedro responde que Cristo es el Mesías. Y entonces Jesús le dice, bueno, tú dices que yo soy el Hijo de Dios. Pues yo te digo que entonces tú eres Kefas. Y sobre esta Kefas, yo fundaré mi iglesia. Y eso lo dice en Cesarea de Filipo. Ese es un dato muy importante que también muchos no toman en cuenta y la verdad es muy interesante. Pues muy bien, ese sería mi aporte y pues gracias. Muchísimas gracias, Israel, Octavio, gracias por tu aportación. La siguiente pregunta me gustaría que fueran un poquito más cortos en la explicación porque esto se va a alargar. La siguiente pregunta es, ¿dónde Jesucristo nombra a San Pedro como pastor? Si él es el pastor de la iglesia, ¿dónde lo nombra pastor? ¿Dónde le da autoridad sobre la iglesia? Rodrigo Andrés Calvo, voy contigo. Listo. Bueno, a ver, eso lo encontramos en, a ver, permítanme un segundo. Es cuando después de Jesús resucitado, se encuentra Jesús con Pedro aparte, ¿sí? Y como Pedro lo había negado varias veces, 3 veces, perdón, entonces le pregunta 3 veces Jesucristo que si lo quiere. Y él le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Juan 21, versículo 15 dice, después de haber comido, le dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Okay? Los corderos entonces son aquellos que se van a sacrificar. Permítanme un segundo aquí. Y tú. Ok. Ya. Bueno, entonces, perdón, volviendo al tema, apacienta mis corderos, los corderos son aquellos que son sacrificados. Se refiere a sus mártires, ¿ok? Apacienta a aquellos que van a ser mártires de la iglesia y que van a tener de pronto hasta autoridad. Algunos dicen que los corderos se refiere a los obispos, arzobispos, pues a la jerarquía. Muy bien, que dan su vida por amor a Cristo. Dejan de tener familia, bueno, etcétera. Y en el siguiente versículo vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, ahí ya no lo nombra apacentador de los corderos, sino de las ovejas, o sea, todo el resto de la grey. Le dice por tercera vez Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces lo pone a apacentar toda la grey, o sea, el clero, ¿sí? Los que sacrificarían por él, y las ovejas de todo el rebaño. Una vez yo tuve un debate con un hermano separado y cuando yo le di esos versículos me dijo que es que Jesús era ganadero
Y no, Jesús no era ganadero. Jesús era carpintero, por si a alguno se le pasa esa duda por la cabeza. Muchas gracias. Claro que sí, no era ganadero, pero sí rebaños, decía por ahí, esos también los tengo que traer aquí. Susi Levario, ¿tienes algo que aportar al tema? Sí, claro que sí, en donde Jesús nombra a Pedro como pastor de su rebaño. Bueno, quiero añadir un Así poquito es. aquí en lo que acaba de decir mi hermanito Rodrigo Andrés Calvo, en donde, bueno, sabemos que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Porque así nos lo dice en Juan 10. Entonces, aquí en Juan 21, del 15 al 18, Jesús le encarga su rebaño a Pedro. ¿Y por qué se lo encarga? Porque sabemos que Jesús pronto va a volver al Padre. Entonces Él no va a dejar a su rebaño solo. Por eso, por eso elige a Pedro como el pastor de todo su rebaño. Y se le encarga al rebaño no una vez ni dos veces, se lo encarga tres veces. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, Jesús le encarga al rebaño, a su rebaño se lo encarga a Pedro. Entonces, ahorita el Papa es el pastor del rebaño universal de Jesucristo. Quiero añadir también aquí el pasaje de Lucas 22, 31, en donde le dice Jesús a Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, mira que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y para cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Fíjense bien, ¿ok? Dice, mira que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Lo más lógico sería que nuestro Señor dijera, pero yo he rogado por ustedes, pero no, el Señor dijo, yo he rogado por ti, por ti. Ahí le está dando un liderazgo a Pedro, para que tu fe no desfallezca. Entonces, esa es precisamente nuestra misión, según nuestro Señor, ¿verdad? De rogar por el sucesor de Pedro, que es el Papa, que en este caso es la persona más tentada por Satanás en el mundo, ¿verdad? Precisamente por ser el vicario de Cristo. Después termina diciendo, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y para cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos, que es precisamente la misión que tiene el Padre, el Papa para con nosotros de fortalecernos en la fe. Otro pasaje aquí, rapidito, es en Mateo 26:40, que es cuando va a ser entregado nuestro Señor, cuando ya se acerca la hora de que nuestro Señor va a ser entregado. Entonces el Señor está orando y deja a sus apóstoles, los deja orando, sino que el Señor cuando regresa los encuentra dormidos y les dice que pronto se va a llegar su hora, que tienen que orar porque pronto va a llegar la hora en que va a ser entregado. Entonces Jesús va otra vez a orar y cuando regresa los vuelve a encontrar dormidos. Y va y se dirige a Pedro y le dice, ¿duermes? ¿Que no pudiste permanecer una hora despierto? Y la pregunta es, todos estaban dormidos, ¿por qué va y le llama la atención nada más a Pedro? ¿Por qué nada más a Pedro? Lo lógico sería, ¿verdad? Oye, que les llame la atención a todos, o diría Pedro, ahí Pedro está aceptando su responsabilidad, porque ahí mismo Pedro hubiera dicho, oye, pues también dile a los otros. No, Pedro está aceptando su responsabilidad. Y en este caso es como para cuando nosotros vamos a una tienda. Si ustedes van a una tienda, ¿verdad? Y tienen quejas de uno de sus empleados, alguno de los empleados de la tienda no está haciendo su trabajo bien, ¿a quién se van a dirigir ustedes? ¿A otro empleado? Desde luego que no, se dirigen al jefe, al supervisor, al gerente. Es exactamente la razón por la cual Jesús se dirigió a Pedro y no a los otros que también dormían. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias, José Levario. Gracias por tu aportación. Entonces estamos hablando de que si San Pedro era el líder de la iglesia y continúa siendo ahora con nuestro Papa Francisco, entonces, ¿tienen por ahí alguna cita, Martín Barrientos, donde diga que San Pedro era el primero o que él era el que dirigía al rebaño? Martín Barrientos.
¿Cómo no? Sí, sí. La palabra de Dios. En alguna ocasión San Pedro se dirigió a los discípulos o habló a nombre de ellos delante de la gente, San Pedro como líder de la iglesia. Bueno, San Pedro recibe el mandato de apacentar las ovejas, ¿verdad? Entonces, ese apacentar es el verbo poimaino, que significa gobernar, regir, mandar, liderar, ¿verdad? Ese verbo lo vamos a encontrar en Apocalipsis 12:5, que dice que la mujer da a luz a un hijo varón que gobierna las naciones con vara de hierro. Poimaino, las naciones con vara de hierro. Eso lo vamos a hallar en Apocalipsis 19, también 15, ¿verdad? Que dice, 19:15 dice que viene montado en un caballo blanco, dice, viene con su ropa manchada de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Él gobierna las naciones con vara de hierro. Ese gobernar, poimaino, es el que le dice a Pedro, gobierna mis ovejas, ¿verdad? Es texto original, texto griego, y esa palabra, bueno, eso mismo en San Mateo 28, en Hechos 28, 20:28, igual, ¿verdad? Les dice que apacienten el rebaño. Es para los obispos. Esa palabra significa gobernar, mandar, regir, y eso fue lo que le encomendó Jesús a Pedro, ¿verdad? Fue algo grande, pues. Ahora, en nuestras Biblias se traduce como apacentar, pero tiene esos significados. De esas citas bíblicas que he dado, que en Jesús se ha traducido de esa manera, pero se puede traducir para Pedro de la misma manera porque es el mismo verbo poimaino. Allá dice gobierna, entonces le dijo gobierna mis ovejas, ¿verdad? Eso es texto original. Eso es mi aporte, hermano, solamente. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Israel Octavio, ¿tienes algo que aportar a este tema? Israel, ya me escucho Octavio, ahí. Sí, ya. Ahí te escuchamos. Adelante, Sí, Israel, sí, es que le quité el micrófono. Sí, pues hay mucho que aportar. Vamos a aportar aquí algo. Y pues lamentablemente yo creo que esta es mi última aportación, bueno, de esta noche, porque ya me tengo que retirar, pero vamos a aportar algo breve aquí. Es interesante lo que dice Barrientos sobre la palabra griega oimane, ¿no? Que sí quiere decir cuidar, apacentar, pastorear, gobernar, regir, ser superintendente. Eso es muy importante en el Evangelio de San Juan 21. Algo también muy interesante es el mensaje teológico que tiene este texto. Tiene un mensaje teológico bien enriquecedor que es fascinante, ¿no? Notamos que Pedro toma el liderazgo porque él dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Sabemos lo que pasó. Al seguir el consejo de Jesús se llenó la red, tanto se llenó que todos los discípulos tuvieron que arrastrar la red, la tuvieron que arrastrar entre todos porque estaba muy pesada. Sin embargo, cuando Jesús pidió un pez, dice la Biblia que Pedro sacó la red a tierra, él solito, sin ayuda alguna. Solamente Pedro, ya los demás apóstoles no. Algo curioso es que los apóstoles no podían entre todos con la red, pero Pedro pudo él solito con la red. ¿Será solamente coincidencia que Pedro, sin la ayuda de ningún apóstol, haya podido con los demás, que los demás no podían? No, tampoco es coincidencia que la Biblia dice que la red
estaba llena de grandes peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando Pedro la manejó, él es pastor, actúa a las órdenes de Jesús, traed de los peces. O sea que el mensaje teológico es que los peces es el pueblo católico, y Pedro, pues, es el que lleva la red, él es el pastor. Otra cosa que notar es que inmediatamente después de pedir Jesús que Pedro pastoree a sus ovejas, habla de la forma en que Pedro iba a morir. ¿Por qué? Porque recordamos las palabras de Jesús: el pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11, ¿verdad? Es muy importante todo eso y muy interesante. Pues ese sería mi aporte. Y me despido de todo. Muchísimas gracias, sí, Israel Octavio. Que Dios te bendiga. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Que pases buenas noches. Gracias. Espero que nos acompañes la próxima vez. Claro que sí, claro que sí. Claro, buenas noches, Dios te bendiga. También sabemos que por ahí se nos fue Harvin Sagastume, lo perdimos también por ahí. Entonces ya solamente nos queda Rodrigo Andrés Calvo y nos queda también la hermana Susi Levario y el hermano Martín Barrientos. Y tenemos al hermano Osmín Guerrero. Osmín Guerrero, ¿dónde dice que el Papa es el sucesor de San Pedro? ¿Cómo ligamos nosotros al Papa, el actual, nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, con Pedro? Osmín Guerrero. Prende tu micrófono, Osmín Guerrero. Creo que lo hemos perdido, el hermano Osmín. Rodrigo Andrés Calvo, ¿cómo ligamos al Papa Francisco con San Pedro? Ya estoy aquí. Ok, adelante, Osmín. Oh, perdón, es que por prenderlo ahí, apagué el bueno, lo ligamos a través de la historia. A través de la historia nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si lo queremos hacer ascendentemente o descendentemente, siempre vamos a llegar al Papa o a Pedro, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos a ver desde el Papa actual, vemos que ahorita el Papa actual es el Papa Francisco. Antes que él estuvo Benedicto XVI, y antes que Benedicto XVI estuvo el Papa San Juan Pablo II, y antes que él San Juan Pablo I, y antes que él el Papa Pablo VI, y antes que él el Papa San Juan XXIII, y antes que él el Papa Pío XII, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar hasta Pedro. Entonces eso es descendentemente, y si lo hacemos ascendentemente, empezamos a contar, y eso la historia lo registra, cualquier libro de historia, incluso hasta el Siri lo muestra. El Siri, la aplicación del iPhone, por ejemplo, primero fue Pedro, después Lino, después Cleto, después Clemente, después Evaristo, y así sucesivamente hasta llegar al Papa actual, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros corroboramos de que el Papa realmente es el sucesor de Pedro, y por lo otro es por el texto que ya les había dado anteriormente, ¿verdad? Que San Ambrosio nos lo dice, que San Ambrosio pues fue nada menos que el gran mentor de San Agustín. Entonces, dos grandes santos de la patrología latina, que dice que ahí donde está Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Y así sucesivamente también hay otros santos que nos confirman de que Pedro es el que Cristo Jesús dejó como encargado de la iglesia. Por ejemplo, también está San Irineo de León, y entre otros más. También está el Papa, ya se me olvidó, el que dijo cristiano es mi nombre y católico mi apellido, el Papa San Pacián de Barcelona. El Papa San Pacián de Barcelona nos dice también de que Pedro es cabeza de la iglesia que Cristo Jesús instituyó. También San Jerónimo es otro gran santo que nos dice que ahí donde está la silla de Pedro, allí está la iglesia que Cristo Jesús fundó, y él se sujeta a la silla de Pedro, y lo que Pedro diga, dice, eso es lo que él va a hacer. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. A Rodrigo Andrés Calvo, ¿cómo ligamos al Papa Francisco con San Pedro? ¿Cómo llegamos hasta él?
Bueno, como bien lo dijo mi hermano Clemente, mi hermano Osmin, hay una sucesión desde Pedro, es Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisófono, Cosme, Damián, y bueno, ahí sucesivamente hasta hoy. Y digamos que hoy en día viene, tenemos una sucesión, no solo de Pedro, ¿sí?, sino también de los otros apóstoles. No es que las demás sucesiones hayan desaparecido, ¿no? Por eso también reconocemos que hay sucesión apostólica en Pedro, porque también hay sucesión en los otros apóstoles. Entonces tenemos pues al Papa, que es el sucesor de Pedro, ¿sí? Al patriarca de Alejandría de los coptos, ¿sí?, que son sucesores, todos apostólicos de los dos apóstoles, el patriarca maronita de Antioquía de los maronitas, el patriarca melquita de Antioquía de los melquitas, el patriarca de Antioquía de los sirios, el patriarca de Babilonia de los caldeos, el patriarca de Sicilia de los arameos, el patriarca de Constantinopla, que fue el que entró en cisma, ¿sí? Es el actual, digamos, el dirigente de la Iglesia Católica Apostólica, ¿sí? Y estamos en diálogo pues, con miras en un futuro volver a unirnos como una sola, somos una sola iglesia, ¿ok? Pero volver a la unidad plena, a la comunión plena. Tenemos al patriarca de Jerusalén, al patriarca de Lisboa, al patriarca de Venecia y al patriarca de las Indias Orientales. Entonces, por ese sentido, nosotros también podemos llegar a la conclusión de que sí, que el Papa Francisco es sucesor de los otros sucesores de Pedro, hasta el primero, que es Pedro mismo, ¿no? Porque también hay sucesores de los otros apóstoles. No es que solo tengamos un sucesor, sino tenemos sucesor de los 12 apóstoles completos, así como nos lo muestra Hechos capítulo 1, que comenzó la sucesión apostólica. Muchas gracias. Quisiera hacer una pequeña aportación que ahorita me acabo de acordar que, por ejemplo, en el año 96, cuando el último de los apóstoles, que era San Juan, que estaba en Efeso, estaba vivo, resulta que hubo un problema. Entonces, lo curioso es de que nadie fue a acudir a San Juan, el último de los apóstoles, para solucionar este problema, sino que acudieron a Roma, donde estaba el Papa San Clemente. Entonces, ese es otro dato histórico que nos confirma de que el Papa realmente es el sucesor de Pedro y es el que tiene la autoridad, porque todos hubieran podido acudir donde San Juan, el discípulo más amado de Jesús, que en el año 96 se encontraba vivo y que todos los demás apóstoles ya habían muerto. Pero más sin embargo, lo curioso es que no acuden a él, sino que acuden a Roma, donde estaba el Papa San Clemente, para que solucionara el problema. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero, por tu aportación. Saben, este tema es demasiado importante y quiero expresarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos desde Isaías, capítulo 22, versículo 19 en adelante, donde habla Isaías, donde el Señor habla a través de su palabra, del sumo pontífice, donde escribe que va a ser papa y un padre para nosotros. Hay muchas personas allá afuera que le enseñan a nuestros hermanos católicos que el Papa no tiene ningún valor. Le enseñan que un sacerdote no tiene valor. Le enseñan que un sacerdote es totalmente igual que nosotros, que no se le tiene que respetar. Ahorita en estos tiempos estamos pasando por un problema en Nicaragua en el que las personas no le tienen ningún respeto a un obispo. Es porque se les ha estado enseñando que un obispo es como cualquier persona, que no son representantes de Dios. Al contrario, que son anticristos, que el Papa es el anticristo. Se les está enseñando cosas que no son, que van contrarias a la Escritura. Es por eso que estamos aquí. No estamos acusando a nadie, pero sabemos que hay personas que están restándole valor a lo que es santo, a lo que es sagrado, lo que es el sacerdote, lo que es un obispo. Es por eso que estamos tratando de hablar de este tema aquí, el primado de San Pedro.
Entonces, hoy les quiero preguntar, ¿por qué las personas le tienen tanto coraje al Papa? ¿Por qué le ponen tantos apodos? ¿Por qué le dicen que es el anticristo, la bestia? ¿Por qué lo acusan de que él dirige a la gran prostituta, a la gran ramera, Rodrigo Andrés Calvo? Bueno, ok. Lo acusan porque, en primer lugar, pues, a ver, todos tienen intereses propios. Cada uno, como habían nombrado antes, hoy en día cada uno monta su propia iglesia. Helen White tuvo una supuesta revelación y montó su iglesia. Sí, y para ella el Papa era el anticristo porque era la competencia de su iglesia. Roosevelt montó los testigos de Jehová, y para los testigos de Jehová el Papa es el anticristo y oran para que muera el Papa. Ellos tienen esa tarea, orar siempre por la muerte del Papa, para que creen que ellos es el anticristo y es su competencia. Muchos protestantes detestan al Papa porque ven que en él la competencia, y vemos cómo, porque es que con el Papa, con la figura del Papa, se mantiene la unidad de la iglesia, ¿ok? Incluso los patriarcas están en comunión con el Papa. Bueno, digamos, la mayoría están en comunión con el Papa. Entonces, en ese sentido, si no hubiera Papa, si no hubiera una figura como la de Eliakim en el Antiguo Testamento, sí, que era el mayordomo y abría y cerraba todas las puertas, que el que tenía la autoridad, pues el rey era David, pero Eliakim era el mayordomo que él había delegado para manejar los asuntos del reino. Entonces, si eso no sucediera, pues ya habría la puerta libre para que cualquiera montara su propia iglesia. Incluso yo aquí sentado, sí, puedo ponerme a decir bienvenidos a las reflexiones de rodrigo.com, y entonces cobro a 10, 20, 30 dólares la charla y monto mi propia iglesia, la iglesia rodriguiana, y hay gente que me seguiría seguramente, porque hay gente para todo. Hoy en día mucha gente, mucho loquito, sale a la calle diciendo que él es Jesucristo, y lo peor es que consigue gente que le cree que él es Jesucristo. Entonces hay público para todo. Y mientras esté el Papa, que es la figura, la cabeza de la iglesia, la cabeza visible dejada por Jesucristo, pues va a ser un estorbo para todas estas sectas, porque pues como te digo, estas sectas, en ausencia de una autoridad visible, pues simplemente cada cual, con tal de que tener plata para montar un changarrito, unas sillas de plástico y un púlpito, pues ya monta su iglesia, su denominación, con lo que ellos creen que dice la Biblia, y entonces ellos dicen que su iglesia es la verdadera y todas las demás son falsas, y así viven discutiendo entre mormones, testigos de Jehová, pentecostales, trinitarios, unicitarios, niños del amor, los de Creciendo en Gracia, la secta La Luz del Mundo, que supuestamente tiene un sucesor del apóstol Pablo, sí, pero no tienen los demás apóstoles. Entonces, y curiosamente, la sucesión de esa secta de La Luz del Mundo es una sucesión familiar. O sea, el primer apóstol de esa secta fue no me acuerdo el nombre de este tipo, pero el hijo fue el que le siguió en la sucesión apostólica, y el nieto ahora actual es el sucesor apostólico del abuelo. Entonces uno ve que, por ejemplo, bíblicamente eso no es cierto. No es que hubiera una sucesión familiar en el apostolado. Entonces, pues ese es mi aporte, ¿no? O sea, sin la figura del Papa, pues cada uno haría lo que se diera la gana y no habría unidad de iglesia. Entonces, esa es la principal amenaza, y por eso odian tanto al Papa, porque mientras esté él, siempre va a haber un referente de la verdadera iglesia comparada a las miles y miles de sectas que arman todos los días los protestantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tú, Silevario. Estamos
Antiguo Testamento ya se estaba reflejando lo que iba a ser un padre para nosotros, para la iglesia. Y Jesucristo mismo nombró a Pedro como la piedra, como base, como columna, como líder de la iglesia. Y a través de los años, a través de los 1000 años, se ha venido por medio de la sucesión apostólica, la imposición de las manos, teniendo sucesores y teniendo hasta ahora nuestro Papa Francisco. ¿En qué momento las personas se atreven a pasarle el respeto como lo están haciendo en Nicaragua a los obispos? ¿A causa de qué? ¿Qué piensas tú? Mira, mi hermanito moderador, Martín, ¿verdad? Javier. ¿Martín? ¿Ah? Javier Morales. Javier. Mira, si me permites, quiero hacer un comentario a la pregunta anterior que no me preguntaste si podía participar. Déjame, si me permites, voy a hacer un comentario, creo yo que una aportación interesante a la pregunta anterior. Ahorita contestamos esta. En donde dices tú que cómo podemos relacionar a Pedro al Papa con el Pedro, perdón. ¿Cómo podemos relacionar al Papa con Pedro? ¿Qué relación hay? Si realmente fue Pedro el que eligió Cristo como fundamento de su iglesia. Entonces, mira, hay quienes dicen que Pedro no recibió ninguna autoridad y también ellos rechazan que la autoridad de la sucesión apostólica recae sobre Pedro. Entonces, aquí habría que hacerse una pregunta. Si ellos rechazan esta autoridad que le dio Jesucristo a los apóstoles, especialmente a Pedro, entonces hay que hacer una pregunta. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Porque sabemos que Cristo fundó una iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Esa que posee todos los poderes que Cristo le dio a sus apóstoles. Porque sabemos que Cristo vino a salvar al mundo. Y para la salvación es necesaria una iglesia. La iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. A través de la iglesia, Jesús le da el poder a los hombres por medio de sus apóstoles para que la iglesia tenga toda la plenitud de los medios de salvación. Como dice en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la base y el fundamento de la verdad. Entonces aquí, ¿cómo podríamos relacionarlo? Es muy fácil, somos los únicos que lo podemos comprobar, ¿verdad? Ya que nuestros hermanitos no pueden contestar esa pregunta de ninguna manera, no la pueden contestar porque todos los pasajes del Evangelio que hablan de la iglesia de Cristo están a nuestro favor completamente, que nos favorecen en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Lógicamente que es la iglesia católica y somos los únicos que podemos comprobarlo. Lo podemos comprobar desde Pedro hasta Francisco, lo podemos comprobar con la Biblia, con la historia. En este ejemplo, la sucesión apostólica, ¿verdad? Que han pasado ya 266 papas por nuestra iglesia. Entonces, esa es la relación que yo estaba viendo en Pedro y en el Papa. Esa es la pregunta anterior que hiciste que no participé. Entonces, en esta nueva pregunta, ¿me puedes refrescar la memoria, por favor, Javier? Sí, claro, le preguntaba que estábamos hablando de que en Isaías 22, 19 al 22 está hablando ya de la figura de lo que iba a ser un padre para la iglesia, y luego Jesucristo en Mateo 16, 18 nombra a San Pedro como fundamento sobre él, la piedra, la iglesia, le da autoridad sobre los apóstoles, y luego vemos que a través de 2000 años tenemos papa tras papa, hasta el Papa Francisco, por medio de la sucesión apostólica y la imposición de las manos, y ahora las personas allá en Nicaragua están agrediendo incluso a los obispos, ya le están restando importancia. ¿A qué crees tú que se debe eso? ¿Por qué la gente ya no mira a una figura de un hombre que es santo, que tiene un sacramento sacerdotal, una persona que lleva la imposición de las manos, que recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos? ¿Por qué la gente ya no lo respeta? ¿Por qué lo respeta? ¿Qué piensas tú?
Mira, yo estoy segura que es por tanto sectarismo, por tantas mentiras que maneja el sectarismo. Como comentaban ahorita, ya no se inculca el respeto por nuestros jefes, ¿verdad? No se inculca el respeto que uno le tiene que tener al sacerdote. Entonces, en las sectas, desgraciadamente, se manejan muchas mentiras. Mira, te voy a dar una experiencia, una cosa que me pasó a mí. Ahora que con respecto al primado de Pedro, yo me he dado la tarea de investigar qué piensan nuestros hermanos separados del primado de Pedro. Entonces, yo he estado viendo algunos videos y escritos y cuentan una sarta de mentiras que honestamente yo no sé si reír o llorar. Reír porque son tonterías que es increíble que la gente crea tantas mentiras sin indagar, y llorar precisamente porque se manejan así con puras falacias. Mira, decía en específico, recuerdo un pastor que estaba en una prédica y había mucha gente ahí escuchándolo, y el pastor decía, en la Iglesia Católica tenemos imágenes y estatuas de Constantino porque lo reconocemos como nuestro primer emperador. Esa palabra usó, que lo reconocemos como nuestro primer emperador. Entonces, están todas las ovejitas ahí, ¿verdad? Amén, amén, amén. O sea, creyéndole todo lo que dice ese mentiroso cuando, o sea, que no sabe que mentir es pecado. Cuentan muchas mentiras, denigran a nuestra iglesia, denigran a nuestros sacerdotes, denigran al Papa, lo denigran, y así es como ellos se manejan con puras mentiras. Mira, a mí me da tristeza que estas personas que salen de ahí no nada más salen con sus bolsillos vacíos, ¿verdad? No nada más salen las ovejitas traspiladitas, sino que también salen con esa mentalidad, repitiendo esas mentiras de su pastor. Entonces, como nos dice el Evangelio de Mateo 15:14, ¿qué hace un ciego que guía a otro ciego? Caen los dos en el mismo abismo. Entonces, es precisamente que ahorita no están dándole el respeto debido a nuestra iglesia por el abismo de mentiras, de ignorancia, caprichos que están envueltos ellos. Por ignorancia más bien, es que ya se le ha perdido el respeto a algo tan sagrado que es la iglesia, por tantas mentiras que maneja el sectarismo. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Dulce. Martín Barrientos. ¿Estás por ahí? Martín Barrientos, prende tu micrófono. Sí, en cuanto, no voy a aportar sobre la sucesión, porque ya lo tocaron, aunque si leemos nosotros el diccionario evangélico, ahí lo declara, a la sucesión apostólica, Pedro hasta nuestros días. Y ese material protestante. Ahora, sobre por qué ellos quieren deslegitimizar el primado de Pedro y las acciones de los obispos, es porque esta es la razón de existir de ellos. Porque ellos quieren deslegitimizar a la iglesia para decir, es que como se pervirtió, entonces por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces ellos quedan en evidencia y siempre le van a hacer la guerra por ser reptilianos, ¿verdad? Yo me dio risa porque en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Nosotros somos descendencia de la mujer, y los otros, los que son descendencia de los reptiles, ellos quieren deslegitimizar la iglesia de Cristo para decir, es que por esto existimos nosotros. El Papa es la bestia, el Papa no sirve, la iglesia la creó Constantino, porque así hayan una razón de existir ellos. Porque si no, ellos no tendrían razón de ser, ¿verdad? Es decir, como esa iglesia, como la novia que Jesús se buscó, se prostituyó, así le llaman ellos, entonces
le llaman la gran ramera, le están diciendo a la esposa que Jesús se buscó, le están diciendo que es la gran ramera. Entonces, por eso ellos deslegitimizan a la iglesia y al Papa, para poder decir, como eso no sirve, por eso llegó mi secta, ¿verdad? Así es que totalmente fuera de toda lógica, pero se les entiende que ellos tienen su modo de vida y comen a través de la mentira y a través del engaño. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín Barrientos, Josmín Guerrero. La pregunta es directa. Si Levítico 21:8 dice, al sacerdote tendrás por santo, él es santo porque yo ya ve que lo santifico todo, soy santo. Porque hay muchas personas que se empeñan a tumbar el primado de Pedro, a hablar mal de la iglesia, y ahora ya no tiene ningún valor el ser obispo. Ahora en Nicaragua se le falta el respeto a los obispos, a los sacerdotes. ¿Sabe qué día estaba mirando un video donde un obispo se quebró en llanto de impotencia? Miré en el noticiero que otro sacerdote estaba llorando y clamando a Dios y pidiendo ayuda. ¿A qué crees tú? ¿Por qué tanto veneno en el mundo contra la Santa Iglesia Católica, Osmín Guerrero? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? ¿Sí se oye? ¿Aló? ¿Sí se oye? Sí, ok. Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Primero la cuestión bíblica y después pasaré a las cuestiones terrenales. Nos dice lo que es San Mateo capítulo 26 versículo 31. Ahí Cristo nos recuerda la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 13 versículo 7. Entonces Jesucristo aquí nos dice lo mismo en San Mateo 26, 31, de heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces esta es una acción del maligno, el cual trata de herir al pastor supremo, al cual Cristo Jesús dejó como pastor universal en San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, ¿verdad? Entonces, donde Cristo Jesús está dejando ahí como pastor universal. Entonces, siendo el Papa el pastor universal, es de lógica que todas las fuerzas de Satanás se van a conglomerar, se van a unir para atacar al sucesor de Pedro, que es el pastor universal de la iglesia que Cristo Jesús funda, ¿verdad? También Cristo ya nos había profetizado eso, sobre todo en la elección de los 12, ¿verdad? Que está en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Del versículo 18 lo voy a leer hasta el versículo 24, donde dice, los presentarán ante los gobernantes y los reyes por causa mía, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir y cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, porque no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu Santo de su Padre hablará por ustedes. El versículo 22 nos dice, todo mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Muy interesante lo que nos dice aquí Jesucristo. Todo el mundo los odiará por causa mía. Nosotros podemos, a través de este simple y sencillo versículo, podemos demostrar que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo Jesús fundó. A ningún protestante lo odia todo el mundo. A ningún protestante, ninguna secta es odiado por todas las entes diabólicas que hoy en día existen. La Iglesia Católica sí. La Iglesia Católica es odiada por el comunismo. La Iglesia Católica es odiada por el lobby gay, por las lesbianas, por los homosexuales, por los ateos, por los masones, por los gnósticos, por todas estas que el apóstol San Pablo le llama la fuerza antirreligiosa. Vamos a buscar eso, está en lo que es la carta a los tesalonicenses, donde ahí también el apóstol San Pablo nos advierte de eso. Nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos, lo voy a leer del 9 al 12. Dice, pues el plan secreto de la maldad
Fíjese cómo dice el apóstol San Pablo, el plan secreto de la maldad. Dependiendo de la traducción bíblica que usted utilice, por ejemplo, si usted busca traducciones bíblicas un poco más antiguas, va a encontrar lo que es la fuerza antirreligiosa, o también va a encontrar en Biblias protestantes el misterio de la iniquidad. Pero bien, unamos estas tres palabras, el plan secreto de la maldad, o la fuerza antirreligiosa, o el misterio de la iniquidad. Entonces dice aquí, ya ha sido puesto en marcha, y solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto este malvado vendrá con la ayuda de Satanás. Estamos viendo de que este malvado que va a venir con la ayuda de Satanás en sí no es el demonio mismo, sino que ese malvado puede ser una persona, o pueden ser varias personas, o pueden ser sociedades. En este caso nosotros conocemos que las sociedades secretas desde tiempos antiguos han atacado a la iglesia y han planeado su destrucción. Tanto es así que estas sociedades secretas, y está registrado en documentos históricos, fueron los que expulsaron a los jesuitas de lo que es de España y mataron a muchos sacerdotes. También aquí en México, de 1919 a 1924, cuando llegó al poder Plutarco Elías Calles, estas sociedades secretas planearon también la destrucción de la iglesia, y es cuando se formaron los famosos cristeros, que persiguieron a los sacerdotes, persiguieron a los catequistas, persiguieron a niños. Si una persona era sorprendida celebrando una misa, lo metían preso, lo mandaban al paderón. Si un niño era sorprendido siendo bautizado, recibiendo la primera comunión, mataban a ese niño, mataban al sacerdote, mataban a todos los participantes. Entonces, así de la misma manera ha ocurrido en muchos países. Entonces, nosotros vemos también que para el año de 1977 o 79, no me recuerdo la fecha, lo que es estas sociedades secretas contrataron al turco, ateo y musulmán Ali Agha para que disparar. Estas sociedades tenían un plan secreto que es la destrucción total de la iglesia, y para esa misma fecha también, o para esa misma época, pues hubieron varias muertes. Por ejemplo, en Guatemala, Monseñor Gerardi; en El Salvador, Monseñor Romero, ¿sí? Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces, si nosotros empezamos a ver en Colombia también, y en varios otros países, para esa misma época que planearon ese atentado contra el Papa, fue un atentado mundial para muchos obispos y sacerdotes. Entonces, es orquestado por el mismo Satanás. O sea, ese es el plan secreto de la iniquidad, o la fuerza antirreligiosa. Pero hoy en día, ¿quiénes son los antirreligiosos? Bueno, los antirreligiosos primeramente son la masonería, el gnosticismo. Después del gnosticismo, la masonería, le siguen lo que son los protestantes, los ateos, los agnósticos. Entonces, todos estos confabulan o se ponen de acuerdo para atacar a la única iglesia que Cristo Jesús instituyó. Entonces, como ya lo decía antes, por ejemplo, ateos atacan a la iglesia católica. La iglesia católica fue atacada por muchas, por ejemplo, fue atacada por el Imperio Romano, fue atacada militarmente, fue atacada comunistamente, fue atacada también, por ejemplo, otro que Napoleón Bonaparte, por ahí por el siglo XIX, 1800 y fracción, Napoleón Bonaparte nomás llega al poder y también hizo lo mismo, que fue la persecución. Entonces, ese es lo que sucede, ¿verdad? Vemos estas fuerzas del mal también, nos lo dice lo que es en San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, que cuando estas persecuciones se den, nos dice Jesucristo que nos alegremos. Eso está en lo que es la bienaventuranza, ¿verdad? Que es San Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte, los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense y estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Entonces, la única iglesia que ha sido perseguida mundialmente solamente es la iglesia católica. Desde el siglo I hasta el siglo XXI,
es la iglesia la que está siendo perseguida. Por ejemplo, podemos ir también a ver allá Irak, Afganistán, Siria, Alepo, Egipto. ¿Quiénes son los cristianos perseguidos? Son cristianos católicos. Muchos de otros ritos, como el hermano Rodrigo Andrés Calvo ya mencionaba, por ejemplo, lo que es el rito copto, que habita allí en lo que es en Egipto, son cristianos católicos los que están siendo perseguidos. Ahora, vayámonos aquí al rito latino. El rito latino vemos aquí en Nicaragua. En Nicaragua, cómo la iglesia está siendo perseguida, sacerdotes están siendo asesinados, catedrales están siendo tomadas por lo que es el ecumenismo, las catedrales. En El Salvador sucedió lo mismo también para la época de la guerra de 1979 a 1992. Muchas iglesias fueron confiscadas por lo que es por el ejército y por la guerrilla. O sea, la iglesia fue atacada por ambas partes, tanto por la guerrilla como lo que es por el ejército. Y en ambas partes se regaba no sé cómo decirle, una frase. Por ejemplo, en esa época de guerra que estuvo ahí en El Salvador, anduvieron regando unos volantes tanto de la guerrilla como del ejército y decía: haz patria, mata a un cura. Entonces, son las fuerzas del mal. Son las fuerzas del mal que están queriendo destruir a la iglesia. Ya Cristo mismo nos lo dijo en el capítulo 12 de lo que es el Evangelio de San Mateo, que Satanás no ataca a Satanás. Por eso que nosotros vemos que Satanás no ataca a las sectas. Satanás no ataca a las lesbianas, Satanás no ataca a los homosexuales, Satanás no ataca a los masones, Satanás no ataca a los ateos. No, Satanás ataca a la iglesia. Y a la única iglesia que existe, que es la iglesia católica, porque las demás iglesias no son iglesias, son sectas, son changarros. El título de iglesia o la camisa de iglesia les queda demasiado grande, demasiado flojo. La única iglesia que existe es la iglesia católica. Ya lo que es San Pablo nos dice en lo que es la carta a los Corintios capítulo 10, parece que es, no me recuerdo, ahorita lo voy a buscar, primera de Corintios capítulo 10, versículo 15 creo que es, permítanme unos segundos, 10, y aquí está, 10 versículo 16 y 17 es, dice así, mire, cuando bebemos la copa bendita, fíjese cómo dice el apóstol San Pablo. Yo veo hay protestantes que pasan por el Facebook diciendo que la copa o el cáliz que la iglesia tiene está maldito. Aquí está diciendo que es un cáliz bendito. Dice, cuando bebemos la copa o el cáliz bendito, por la cual bendecimos a Dios, o sea, con ese cáliz se bendice a Dios, participamos en la comunión de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que participamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por eso somos un solo cuerpo. Entonces nos estamos dando cuenta aquí de que solamente los que participamos de la Eucaristía, o sea, de la comunión con lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo, solamente esos formamos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, la carta a los Efesios nos dice que es la iglesia. Es la iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo de Cristo hoy está siendo atacado, hoy está siendo perseguido, hoy está siendo crucificado. ¿Cómo? ¿Dónde? En cada uno de nosotros, los católicos, que sufrimos la persecución a manos de esta fuerza antirreligiosa, que ya había dicho quiénes son esta fuerza antirreligiosa. Esta es mi aportación. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero, Rodrigo Andrés Calvo. ¿Qué tienes que aportar? Ya con este comentario vamos a cerrar el programa. Prende tu micrófono, Rodrigo Andrés Calvo. Perdón. Creo que ya todo lo que se tenía que decir se dijo sobre el tema. Yo creo que ya es el momento de despedirnos. Y bueno, les voy a ceder el turno a mis hermanos panelistas para que se puedan ir despidiendo.
Muchísimas gracias. Vamos con Susi Levario. Susi, bienvenida. Fue un gusto que estés aquí con nosotros. Invitada de lujo. ¿Qué te pareció el programa? Muy interesante, muy bonito. Muchas gracias. El gusto fue mío. Y también te quiero decir también a ti, mucho gusto, ¿verdad? Porque a todos los demás ya los conozco desde hace 3, 5, 7 años y a ti pues apenas es el primer día. Y muy buen trabajo, he estado viendo los programas y muy bonito trabajo están haciendo todos. Y yo me sentí muy contenta, muy a gusto, más a gusto de lo que pensé. Es un manojo de nervios, pero no, esto fluyó muy bien. Bueno, nada más para terminar diciendo, ¿verdad? Que San Ignacio de Antioquía en el año 109 dijo que donde está el obispo está la Iglesia Católica. Entonces, nuestra iglesia está desde Jesús, es la única que remonta desde los tiempos de los apóstoles, entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? Y pues lo bueno de nosotros es que sí lo podemos comprobar, no como los demás. Y nada, fue un placer para mí. Muchas gracias a todos. Un saludo a los que quedamos, a Martín, a Rodrigo, a Osmin y nada, mucho gusto y gracias por todo. Ya es hora de irme y cenar porque tengo hambre. Saludos. Saludos a los que nos están viendo, ¿ok? Saludos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Ceci Levario. Pues prácticamente somos vecinos. Creo que estás en Dallas. Yo estoy en Houston. El gusto es para mí también. No estoy en Dallas. Vivo en Kansas. Voy muy seguido a Dallas, pero yo vivo en Kansas. Ah, bueno, pues igual estamos de este lado en Estados Unidos. Martín Barrientos, muchísimas gracias. Despídete. Pues ha sido un placer nada más saludar a los que están conectados, ¿verdad? El pastor Percy Riley pues nos manda saludos, ¿verdad? Se le aprecia mucho. Y por aquí han dado el disque teólogo Héctor Arratia, ¿verdad? Y que quiere debate. Yo me pongo a sus órdenes, el primado, ¿verdad? A la hora que quiera, ¿verdad? Él dice que es teólogo y estoy a sus órdenes. Y que me regale ese gustazo de tocar este tema completo. Ha sido un placer, hermanos, a todos. Una bendición. Saludos para el panel. Saludos para los que, pues, no pudieron terminar. Mi hermano, Israel Octavio, ¿verdad? Una eminencia, mi hermano Harbin también, pues que tuvo que retirar, y para todos, ¿verdad? Ha sido un placer y seguimos, pues adelante, ¿verdad? El Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Martín Barrientos, Osmin Guerrero, buenas noches. Despídete. Buenas noches, pues. Buenas noches, bueno, pues quisiera enviar un saludo a Orneles Telles, que me escribió un mensaje diciendo que le mande saludo. Un saludo también a todos aquellos hermanos que nos ven desde el Facebook, desde el YouTube. Y pues un agradecimiento al hermano Rodrigo, al hermano Martín Barrientos, a ti también, Javier, a Susi, por tener paciencia con mi persona. De repente uno le agarra de hablar y no quiere soltar el micrófono, pero bueno, pues ahí estamos a las órdenes. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes, pues me enriquezco escuchándolos a ustedes, y también uno se llena de emoción, se llena de alegría, porque yo los aprecio mucho, los amo en Cristo Jesús. Les tengo gran aprecio, gran cariño, sobre todo porque ya tengo tiempo de conocerlos a muchos de ustedes, por ejemplo a la hermana Susi, al hermano Martín Barrientos, que son de los que más conozco, y al hermano Rodrigo Andrés Calvo, pues que lo conocía, parece que desde el año pasado, desde hace como unos 3 años, creo yo, pero que nos hemos hecho más amigos hoy en este año, ¿verdad? En este año, bendito sea el Señor, y ojalá que muchos más nos volvamos más hermanos y más amigos. Bueno, quiero agregar yo también que apenas en mayo
Estuve con Osmin estuvimos comiendo con el padre Luis Toro ahí en Dallas. Entonces fue un súper placer con el padre Luis Toro y con el padre Marcos Galvis. Y nada, ya van ¿cuántas veces que nos hemos visto personalmente, Osmin? Como 2 o 3 veces. 3 veces. Sí, 3 veces, 3 veces. entonces, ajá, entonces, pues bueno, ha sido un gusto y un placer, y sobre todo esa experiencia y ese recuerdo tan bonito que estuvimos comiendo con el padre Luis Toro, muy bonito. Y Bueno, también, nada y más eso también que quería agregar, estuvimos, ¿ok? también que estuvimos en Garland con el padre Con el padre Flaviano Amatulli. Matulli. Exacto, Ujú. con el padre Amatulli. Una gran dicha, Sí, sí es y cierto. una gran bendición porque ya se encontraba él muy cansado, bastante hinchado, ya se veía bastante enfermo de salud, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, el Señor le regaló 1, 2, 3 años más con nosotros, pues, que lastimosamente este año partió de A nosotros la casa para del ir a la padre. casa del Padre, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues yo también me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que están en el chat, que nos permitieron entrar a sus hogares. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, próximo sábado. Les propongo un nuevo tema y en este momento quiero ver si quieren entrarle, y va a ser el ecumenismo. Quiero hablar del ecumenismo, lo que es derecho raspado. Así es de que quiero citar los documentos de la iglesia, el Unitatis Redintegration, también quiero citar el Lumen Gentium. Quiero que se vengan preparados, quiero que hablemos lo que es el verdadero ecumenismo, porque hace rato el hermano habló de que a lo mejor quería debatir con alguien, pero tiene que haber un propósito del debate, el traer a los hermanos a nuestra iglesia. Y creo que a muchos se nos ha olvidado lo que es un debate, lo que es el ecumenismo. ¿Les parece la próxima semana tocar el tema del ecumenismo? Sí. Está bien. Claro que sí. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me despido. Gracias, Susi Levario. Gracias, Martín Barrientos. Gracias, Rodrigo. Te dejo en tu canal. Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente. Bueno, Buenas noches, hermanitos, bendiciones a todos. fue un placer haber estado con ustedes, compartido con ustedes. Esta semana recibí una llamada por Facebook de un hermano que sufre de Parkinson, y él sigue con atención nuestros programas. Dice que son de edificación, de ayuda. Y bueno, quiero destacar a todas esas personas que, a pesar de las dificultades, de las limitaciones, están dispuestos a aprender cada día más de su fe católica, a no dejarse engañar de las sectas. Y bueno, un abrazo a todos los que nos siguieron el día de hoy. Creo que tuvimos un poquito de fallas en Facebook. Revisaré más tarde si hubo fallas, pues subiré el programa ya completo en diferido a la página nuestra de Facebook. Sí, se llama Mesa Redonda, búsquenos en Facebook, también en el hashtag de Facebook, Mesa Redonda, o sí, Mesa Redonda, y ahí nos van a encontrar. Y bueno, pues estas enseñanzas que tenemos también tienen un propósito. Yo también voy a proponer, después del tema de ecumenismo, que hagamos una serie, o sea, unos 2 o 3 programas dedicados a hablar sobre la Virgen María a la luz de la Biblia, la Virgen María como estrella de la evangelización. Y bueno, ahí vamos mirando si lo desean también analizar. Por último, entonces, hermanos, recuerden que cuánto vale este programa, cuánto vale contratar a estos panelistas que están aquí frente a ustedes, contratar a este moderador de lujo que tenemos, que muchos lo quieren tener Cuesta, en sus programas, hasta los protestantes quieren llevárselo a sus programas, pero La lo tenemos gloria, nosotros, está con nosotros. cuesta las gracias nomás. la gloria es para Dios. Nosotros no podemos mezclarnos haciendo cosas que no debemos. Una es la iglesia, una es santa, católica y apostólica. Morimos por el evangelio. Nosotros no compartimos las ideas de otras personas. Si vamos a morir católicos. Así es. Entonces, cuánto valdría en un set de televisión tener a todas estas personas
costaría 10, 20 dólares para que cada uno pagara 30, 50. Pues la noticia es que Jesucristo ya pagó por ti, ya pagó por mí y ya pagó por nosotros. Nosotros damos gratis lo que hemos recibido gratis. Señor, la gloria es para ti y las gracias para todos ustedes por haber estado pendientes. Nos vemos el miércoles en las preguntas abiertas y nos veremos entonces ya el próximo sábado para tratar el tema del ecumenismo. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones Bye. a todos. Bye. Bye.